Y seguimos, hermanos, con la serie Protección contra el judaísmo. Esta parte se titula La Torá olvidada, violada y falseada desde antes de Cristo por los ancianos sabios judíos. En muchas citas en el Nuevo Testamento, Cristo les mostraba a los ancianos sabios judíos, a los doctores de la Torá de su tiempo, les mostraba que estaban enseñando mal la Torá. Y estos son los principales de los que dice la Biblia que ninguno de ellos tuvo la sabiduría oculta y el misterio de Dios, porque si lo hubieran tenido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. A estos, Cristo les dice que son ciegos, insensatos, hipócritas, les dice a ellos necios, les dice generación de víboras, les dice serpientes. Que Cristo les diga todo esto y que les hable de esta manera, ¿no le dice nada? Busque a quién le dice Cristo esto, Cristo Yeshua, el Mesías. Busque a quién se lo dice, porque es a los que hoy usted está siguiendo para aprender Torá, si usted hoy está usando métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. En la Biblia es claro, ¿a quién le dice todo esto Cristo? No se lo dice a los gentiles, no se lo dice a ningún otro pueblo que no sean los ancianos, sabios judíos, que son los que siempre quisieron hacer tropezar a Cristo Yeshua. Y son los que siempre estaban en contra de él. Eran los principales del judaísmo que invalidaban los mandamientos de Dios por guardar sus tradiciones, por guardar sus mandamientos. Invalidaban el mandamiento de Dios por la Cábala y el Talmud, que son sus tradiciones. Dice en Mateo capítulo 15, en el verso 12, dice entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos judíos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Y Cristo Yeshua les responde en el verso 14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Fíjese a quién le está diciendo aquí Cristo Yeshua que son ciegos, guías de ciegos. Sí, les está diciendo esto a esas autoridades político-religiosas que con los escribas e incluso con los masoretas, masoreta o masoret, palabra que fíjese también significa tradición. Estos, junto con las autoridades políticas religiosas, desde el tiempo de Cristo, escribieron las enseñanzas del Talmud y la Cábala y los Midrashim. A estos son a los que les dice Cristo, Yeshua, les dice que son ciegos y guías de ciegos. ¿Usted está siguiendo eso? Las enseñanzas y escritos de estos vienen desde el Talmud, la Cábala y los Midrashim. Si está siguiendo eso, usted está siendo guiado por un ciego. Lo dice Yeshua el Mesías. ¿Aún le cree de verdad a Yeshua el Mesías? Ahora cree más en los ancianos sabios judíos, fariseos y escribas que en el Rabí Yeshua. Los fariseos, históricamente sabemos que fueron un grupo o movimiento político y religioso judío. No hay otros fariseos. Y estos, junto con los mal llamados rabinos, eran los principales autoridades político-religiosas, son los principales que no tuvieron la sabiduría oculta y el misterio de Dios, porque si lo hubieran tenido no hubieran crucificado a Cristo. Y estos son a los que las religiones están siguiendo hoy para aprender Torá. Vea cómo les habla Yeshua el Mesías a estos ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 23, en los versos 16 y 17 dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Y cuál es mayor que el templo y que la Torá? Se lo dice Mateo capítulo 12, verso 6. Cristo es mayor que el templo y es mayor que la Torá. Necios, ciegos,
Volvemos a Mateo 23 en los versos 18 al 19. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces vea cómo les está hablando Cristo y cómo les dice una y otra vez que son ciegos, que son necios, que son insensatos. Y otra vez les vuelvo a repetir que son ciegos. Todo esto se le está diciendo Cristo, Yeshua, a las principales autoridades de ese siglo que no tienen la sabiduría oculta de Dios y que son a quienes se está siguiendo hoy para aprender Torah. Y repito, todo esto se los dice Yeshua el Mesías. ¿Sí cree de verdad todavía en Yeshua el Mesías? ¿En lo que él dice? ¿En sus enseñanzas? Porque todo esto se los dice a esos que usted está siguiendo hoy, a esos de quienes usted está aprendiendo hoy métodos, enseñanzas y escritos para aprender Torah. O la verdad es que no cree en Yeshua el Mesías y que solo es engaño para meter todo lo del judaísmo a las religiones y así judaizar a las religiones. Dese cuenta usted, hermano, de quién le está enseñando y qué están metiendo a su religión y a su creencia. Verso 26 todavía de ahí de Mateo 23 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y todavía se pone más fuerte. Verso 33. Vea a quienes les está hablando desde el principio. Y ahora en el verso 33 les dice, serpientes, generación de víboras. Repito, investigue usted mismo a quién le está diciendo todo esto, Yeshua el Mesías. No se lo está diciendo a las autoridades rabínicas y a los principales que fueron a los que dejaron sus escritos y enseñanzas de los que hoy usted quiere aprender Torah. Y también les dice Cristo, Yeshua, una y otra vez, hipócritas. Ahí mismo en el verso 13 de Mateo 23 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es muy importante, hay que entenderlo correctamente. Porque si esto se lo está diciendo a los judíos que ya vimos, y que ya vimos que son ellos los que inventaron los métodos de estudiar la Torah por parashá y por niveles de interpretación, y ya vimos que son ellos de quienes vienen los escritos del Talmud, de la Cábala y de los Midrashim, entonces ellos son los que con esas enseñanzas y esos métodos están cerrando la entrada al reino de los cielos a los hombres, llevándolos a estas enseñanzas de hombres sabios judíos que no creyeron en Yeshua como Mesías. Ahí está quien está cerrando la entrada al reino de los cielos. Y si usted está siguiendo eso, pues usted es uno de aquellos a quienes estos le están cerrando la entrada al reino de los cielos. Es a ellos a los que Yeshua les está diciendo esto. Y en el verso 15 dice, ahí mismo de Mateo 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Otra vez, le sigue diciendo hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Voy a estar repitiendo esto constantemente. Vea a quién le está diciendo esto. A aquellos que inventaron esos métodos de estudio que usted está siguiendo hoy y a aquellos que dejaron esos escritos que usted está siguiendo hoy para aprender Torah. Les dice escribas y fariseos, ya vimos quiénes son los fariseos, los judíos. Dice hipócritas que hoy a través de sus enseñanzas con el judaísmo están recorriendo el mar y llegan hasta acá donde estamos nosotros, del otro lado del mar, recorren todo ese mar y traen hasta nosotros estas enseñanzas y doctrinas que están llenas de mandamientos de hombres y las traen para hacer que se conviertan, para hacer un prosélito, un recién convertido,
pero lo convierten al judaísmo y una vez hecho esto, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Dese cuenta que es aquellos de quienes salen los métodos, enseñanzas y escritos que usted está siguiendo hoy para aprender Torah, son a estos a los que Cristo les está diciendo todo esto. No se ciegue a usted mismo y no quiera ser un ciego que sí ve. Estos son peores que los ciegos que no ven. Es precisamente por todo esto que el judaísmo, los judaizantes, no quieren creer como se debe de creer y como verdaderamente es creer en Cristo, Yeshua el Mesías, ni en el Nuevo Testamento. Es hasta cierto punto entendible por lo que estamos viendo, porque estamos viendo lo duro que les habla Cristo Yeshua, y eso quedó registrado en el Nuevo Testamento, precisamente en el que se niegan a creer. Por pura lógica, nadie querría validar algo o a alguien que habla así de nosotros. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice: queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entienda bien esto, porque aquí no se está diciendo esto a los gentiles. Los gentiles no quieren ser doctores de la Torá. Los gentiles ni siquiera quieren leer hoy la Torá de Moisés, porque para ellos ya pasó, ya no se cumple para ellos. Los gentiles a lo mucho son maestros o pastores del Nuevo Testamento o de toda la Biblia. Ningún gentil busca ser llamado doctor de la Torá. Ningún gentil busca ser llamado rabí o rabino de la Torá. Eso lo buscan los judíos. Los judíos son los que buscan esos títulos y ese doctorado. No hay gentiles buscando ser llamados rabinos. Ni siquiera podrían haberlos. No es el idioma de los gentiles para ser llamados rabinos. Repito, aquí no se trata de gentiles que quieran ser doctores de la Torá. Aquí habla de judíos que quieren ser doctores de la Torá y que buscan los títulos de rabí o rabino de la Torá. Ellos, los judíos, queriendo ser doctores de la Torá, no entienden de lo que hablan ni lo que afirman de la Torá. Y asimismo se cumple lo que ya hemos visto en 2 de Corintios capítulo 3 en los versos 13 al 16, donde habla Pablo mismo de los que él ve en ellos que cuando leen precisamente la Torá de Moisés tienen el entendimiento embotado y un velo que no los deja ver, y que es por lo que no entienden de lo que hablan ni lo que afirman, de precisamente lo que ellos quieren ser doctores de la Torá. El verso 16 de 2 de Corintios 3 dice muy claro: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces sí se tienen que convertir a Cristo, Yeshua, para que el velo que no los deja ver y que no los deja entender la Torá, que leen lo que leen de Moisés, para que les sea quitado ese velo y ese entendimiento embotado, tienen que convertirse a Cristo. Pero usted entienda que son ellos los que se tienen que convertir a Cristo. No es usted el que se tiene que convertir a ellos. No es usted el que se tiene que convertir al judaísmo, ni a lo que los judaizantes lo están llevando a que se convierta. No es así. Ellos son los que se tienen que convertir realmente a Cristo. Usted, cristiano de religión, a usted le estoy diciendo esto. Y el que quieran ser doctores de la Torá y que hablen cosas y afirmen cosas de la Torá que no entienden, y el que tengan ese velo y el entendimiento embotado que no los deja entender cuando leen la Torá de Moisés, todo esto lo tienen desde alrededor de 700 años antes de Cristo. Y lo tienen desde sus sacerdotes y sus profetas. Fueron ellos quienes desde aquel tiempo empezaron a falsear la Torá. Desde aquel tiempo se olvidaron de la Torá y violaron y corrompieron la Torá. Desde aquel tiempo, desde 700 años aproximadamente o más antes de Cristo, Pablo les dice precisamente por esto, aún hasta el día de hoy. Dice en el verso 15 de 2 de Corintios 3, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee la Torá de Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué cree? ¿Cuál sea la razón? Porque Pablo diga aún hasta el día de hoy. Porque precisamente esto de querer ser doctores de la Torá y no entender lo que hablan ni lo que afirman, y esto de tener un velo y el entendimiento embotado cuando leen precisamente la Torá de Moisés, todo esto lo tienen desde más de 700 años antes de Cristo. Repito, por eso Pablo les dice, aún hasta el día de hoy. Hasta el tiempo de Pablo seguían con un velo sobre el corazón de ellos cuando leen la Torá de Moisés. Y siguen así aún hoy hasta nuestro tiempo presente. Y sus escritos y enseñanzas las han transmitido por generaciones y miles de años hasta hoy. Sus escritos y enseñanzas de estos que quieren ser doctores de la Torá y que no entienden ni de lo que hablan ni de lo que afirman. No entienden lo que hablan ni lo que afirman de la Torá, pero usted lo cree y tienen un velo y el entendimiento embotado cuando leen la Torá de Moisés y usted lo cree. Usted está creyendo todo esto. Cuando lee los Midrashim, la Cábala, cuando lee el Talmud. Y eso es lo que han transmitido, esas enseñanzas, esos escritos, los han transmitido hasta hoy. Y es lo que hoy están siguiendo las religiones para aprender Torá. Siguen hasta hoy sin entender lo que hablan y lo que afirman ellos, y usted los sigue a ellos. Siguen hoy ellos, a los que usted sigue, siguen diciéndose rabí o rabinos de la Torá. Siguen queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y siguen con ese velo y el entendimiento embotado que no los deja entender la Torá de Moisés. Hasta hoy siguen así porque hasta hoy no se han convertido a Cristo, porque hoy aún siguen sin creer en Cristo como el Mesías, en Cristo Yeshua como el Mesías. Desde más de 700 años antes de Cristo y hasta hoy, dice Pablo, y hasta hoy nuestro presente, porque hoy siguen sin aceptar a Cristo Yeshua como el Mesías. Desde ese tiempo, más de 700 años antes de Cristo, la Torá fue corrompida, fue olvidada y fue falseada, incluso por los sacerdotes e incluso por los mismos profetas. Repito, desde más de 700 años antes de Cristo. El profeta Oseas vivió alrededor de ese tiempo, de 700 años antes de Cristo, y dice en Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Repito, por cuanto desechaste el conocimiento, obviamente habla del conocimiento de la Torá, dice, yo te echaré del sacerdocio, y dice muy claro, porque te olvidaste de la Torá de tu Dios desde aquel tiempo. Repito, estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo, y no solo los sacerdotes, como bien dice ahí, todo el pueblo, a todo el pueblo le faltó conocimiento de la Torá. Y todo el pueblo desechó el conocimiento de la Torá desde 700 años antes de Cristo, y es los que los ancianos sabios judíos en el tiempo de Cristo estaban siguiendo, lo de 700 años antes de Cristo. Y era algo que ya estaba mal, que el mismo sacerdocio, los sacerdotes, que es por medio de quienes el pueblo recibía la ley, la Torá, ellos ya se habían olvidado de la Torá de Dios. Y a partir de ahí para adelante, en Isaías, que está delante de Oseas, en la línea de tiempo de vida, en Isaías capítulo 24, en el verso 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, los decretos, y quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto eterno. Y siguiendo todavía más hacia adelante,
en Sofonías, en el capítulo 3, en el verso 4, dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la Torá. Desde los profetas y los sacerdotes falsearon la Torá, y los ancianos en el tiempo de Cristo seguían esto. Y usted hoy está siguiendo lo que escribieron y lo que enseñaron los ancianos del tiempo de Cristo. En Ezequiel, en el capítulo 22, en los versos 25 y 26 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los profetas y los sacerdotes violaron, falsearon y olvidaron la Torá. Dice aquí: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, e incluso del día de reposo apartaron sus ojos y profanaron a Dios en medio de ellos. Esto es palabra de Dios, lo dice el verso 23. Desde Oseas, repito, desde más de 700 años antes de Cristo, y de ahí para adelante, lo vimos también en Isaías, en Sofonías, en Ezequiel, y hasta Pablo ya había sido corrompida, olvidada, violada y falseada la Torá, la enseñanza de la Torá. Y aún hasta hoy. ¿Cuál fue el error? Pues ese de haber empezado a seguir desde los ancianos, los sacerdotes y los profetas, desde 700 años antes de Cristo, que corrompieron, que olvidaron y que violaron y falsearon la Torá. Ese fue el error. Ahí empezó el error. Y por todo el pueblo, como ya lo vimos, a todo el pueblo fue el que desechó el conocimiento de la Torá. Y hoy es lo que se está recibiendo como enseñanza de la Torá, si se siguen esas enseñanzas de estos ancianos sabios judíos. Váyase hasta la raíz de esos métodos, enseñanzas y escritos con los que hoy le están enseñando Torá, con el judaísmo y los judaizantes. Esta es la raíz, aquí comienza todo. Esos métodos, enseñanzas y escritos con los que le enseñan Torá hoy los judaizantes, la raíz de eso es que están enseñando Torá con métodos, enseñanzas y escritos de quienes corrompieron, olvidaron, violaron y falsearon lo que están enseñando la Torá. ¿O de dónde cree que sale el estudio de la Torá por porciones? ¿De dónde cree que sale el estudio de la Torá por niveles? ¿De dónde sale el Talmud, la Cábala y los Midrashim? Todo esto sale de los sacerdotes, profetas y ancianos sabios judíos que falsearon, que violaron, que corrompieron y olvidaron precisamente aquello de lo que hacen sus escritos y sus enseñanzas, la Torá. Y esto sucedió, esto de olvidar, violar y falsear la Torá fue, repito, desde más de 700 años antes de Cristo. Y eso lo siguieron haciendo durante muchos años y lo siguen haciendo hasta hoy. Repito, desde antes de Cristo. Lo hacían y lo siguen haciendo hasta el tiempo de Cristo, como dice Pablo, aún hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, Pablo ya estaba después de la muerte y resurrección de Cristo, que es cuando dice aún hasta el día de hoy. Entonces, desde antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo y hasta después de Cristo, siguen con las mismas enseñanzas de una Torá o de sacerdotes y profetas que habían olvidado, violado y falseado la Torá. Y Pablo les dice todavía después de Cristo que siguen teniendo el mismo velo que no los deja ver y el entendimiento embotado que no los deja entender precisamente la Torá de Moisés. Y en el tiempo de Cristo aún seguía habiendo maestros y doctores de la Torá que seguían a sus ancianos para enseñar la Torá y la seguían enseñando mal,
porque fue a estos a los que vino a corregir Cristo de sus métodos, enseñanzas y escritos sobre la Torá. Métodos, enseñanzas y escritos que pasaban de generación en generación, desde más de 700 años antes de Cristo hasta Cristo y hasta después de Cristo. Y hasta hoy, sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy. Métodos, enseñanzas y escritos que aún y sean muy antiguos, desde aquel tiempo estaban mal, desde 700 años antes de Cristo estaban mal, porque desde ahí ya habían falseado, violado y olvidado, ya habían corrompido la enseñanza de la Torá. De no haber estado mal, cuando vino Cristo no los estuviera corrigiendo. Pero ya hemos mostrado mucho con la Biblia, ya hemos mostrado en esta serie cómo Cristo siempre estuvo en contra de sus enseñanzas, sus métodos para enseñar la Torá y de esos escritos que tenían de sus ancianos desde el tiempo de Cristo, porque estaban desde 700 años antes de Cristo. Todo esto lo vimos en los evangelios, que incluso también tienen muchos mandamientos de hombres, pero sobre todo lo vimos en Marcos 7. En los demás evangelios también, pero en Marcos 7 está muy claro, donde le reclaman a Cristo que sus discípulos no andan conforme a los mandamientos y enseñanzas de sus ancianos sabios judíos. Y hoy muchos sí están estudiando Torá conforme a eso, conforme a mandamientos y enseñanzas de los ancianos sabios judíos, que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, queriendo ser doctores de la Torá, y que tienen un velo y el entendimiento embotado cuando leen la Torá de Moisés. Ahí mismo en Marcos, ya lo vimos, pero vamos a repetirlo, en Marcos 7, en el verso 9, les dice muy claro, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y ya lo veíamos tradicionalmente, por tradición de sus ancianos, estudian la Torá por porciones y por niveles, y estas tradiciones las han transmitido desde más de 700 años antes de Cristo a través de sus enseñanzas y escritos, como el Talmud, como la Cábala y los Midrashim. El verso 13 de Marcos 7 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En todo este capítulo de Marcos 7 podemos ver cómo desde el tiempo de Cristo defendían el judaísmo, los ancianos sabios judíos defendían sus tradiciones y los mandamientos y enseñanzas de sus mismos sabios ancianos judíos. En el tiempo de Cristo defendían esto al grado de que se ponían en contra de Cristo Yeshua. Se ponían en contra de él por guardar sus tradiciones y sus mandamientos de sus ancianos sabios judíos. Y pasa lo mismo hoy. No se está siguiendo al rabino judío Yeshua para estudiar la Torá, pero sí se está siguiendo a otros mal llamados rabinos, ancianos judíos, que falsearon, que violaron y corrompieron la Torá. Y no olvide que la Torá, sí, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad de esa Torá de Moisés vinieron por medio de Cristo. Esto lo puede ver en Juan capítulo 1, verso 17. La verdad de la Torá de Moisés, de cómo enseñar, cumplir y aprender la Torá de Moisés, vinieron por Cristo, porque sus profetas y sus sacerdotes, desde 700 años antes de que viniera Cristo, ellos ya habían corrompido, violado y falseado la Torá. Le vuelvo a repetir, busque el origen. Vaya hasta el origen de donde comenzó a ser falseada, olvidada y violada la Torá, porque si no se va hasta el origen, va a estar siguiendo una enseñanza de la Torá que desde más de 700 años antes de Cristo fue falseada, corrompida, violada y olvidada. Esa enseñanza correcta de la Torá, y que por eso, entre otras cosas, por eso vino Cristo y la verdad vino por él. La verdad de cómo aprender, cómo cumplir y cómo enseñar la Torá. Aunque la Torá se haya dado por Moisés, la verdad vino por Cristo, la verdad de esa Torá.
Mire, ¿quiere ver un ejemplo de las enseñanzas y métodos de Cristo para enseñar la Torá? No tenemos que irnos a ningún otro escrito, solo tenemos que leer el Nuevo Testamento. No tenemos que irnos a escritos e interpretaciones o a explicaciones. No tenemos que irnos a midrashim de hombres judíos y sabios. Ni tenemos que aprender sus métodos ni sus enseñanzas de hombres. Como ejemplo, podemos poner la parábola del sembrador. Vamos a ver cómo enseñaba y desde ahí ya podemos darnos cuenta que Cristo enseñaba con parábolas. Dice en Lucas capítulo 8, versos del 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está una enseñanza de Cristo Yeshua el Mesías. Ahí está su método. Su método era por parábolas. Luego viene la explicación, o dirían los judaizantes, el midrash. Ahí mismo a partir del verso 11 hasta el verso 15. Así eran las enseñanzas de Cristo. Estos son sus métodos. ¿Ya vio dónde están? No tuvimos que ir al Talmud, ni a la Cábala, ni a los midrashim de hombres. No tuvimos que ir a escritos de hombres. Y no tuvimos que estudiar ni por porciones ni por niveles. Cristo no les dijo: hoy les toca la parashá de tal libro, de tal capítulo, de tal verso a tal verso. Cristo tampoco les dijo: de esta parábola tienen que entender primero 1, lo simple, lo literal. Después 2, las pistas, lo que está implícito. Después 3, vamos a investigar. Vamos a entender el sentido alegórico simbólico y al final 4, vamos a entender el lado místico u oculto de todo esto. ¡No! Cristo no daba enseñanzas así, entiéndalo. Ni tampoco usaba gematría numérica, ni el árbol de la cábala de la Shefirot. ¿Dónde ve en toda la Biblia una enseñanza de Cristo así? ¿Cómo está aprendiendo entonces usted la Torá? ¿Como enseñaba Cristo? Como ya lo vimos, o como le dicen los judaizantes y el judaísmo, ¿cómo está aprendiendo usted Torá? Según lo que usted conteste, eso le dirá a usted mismo quién es su maestro para aprender Torá. Y es claro que el que da a conocer los misterios del reino de Dios sin cábala, sin parashá, sin niveles, sin gematría, sin shefirot, sin nada de métodos y enseñanzas de hombres, el que da a conocer los misterios del reino de Dios es Cristo. Y Cristo enseñaba así de claro. Repito, ahí mismo está la explicación de la parábola que él da, o el midrash, explicación o interpretación de la parábola con la que él enseñó. Voy a leer la explicación, versos 11 al 15, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Quiere aprendizaje, interpretación y enseñanzas y entendimiento así de la Torá a través de Cristo? ¿Ve qué bonito y qué fácil es entender? ¿O quiere aprendizaje a través de Midrashim, de Haftarot, de Parashá, de Talmud, de Cábala, de hermenéutica, de exégesis, de gematría y con Shefirot? ¿Cómo quiere enseñanza y aprendizaje usted de la Torá? Lo primero que vimos fue de Cristo.
Todo esto que mencionamos de estos métodos es de hombres. Usted decide cómo quiere aprender la Torá, con los métodos y enseñanzas de los hombres o con los métodos y enseñanzas de Cristo. Usted decide cómo quiere aprender la Torá. Todo esto se lo estamos mostrando con la Biblia, sin salirnos de la Biblia. Hermano, la realidad es que el judaísmo es elitista y te hace elitista. Los judaizantes hoy ya son elitistas también, desde el mero hecho que creen que solo ellos son pueblo de Dios. Y si hablamos del judaísmo como religión, no estamos hablando del pueblo judío. El solo hecho de creerse el judaísmo, solamente ellos pueblo de Dios o solamente ellos la religión correcta, ese ya es un pensamiento elitista. Y es un pensamiento que tiene la religión del judaísmo y los judaizantes. Como ya lo habíamos mencionado en los temas de esta serie, para ellos los gentiles son los perros de la Biblia. Hermanos judíos y judaizantes, que no se les olvide que Dios ya abrió la puerta para los gentiles. Dios abrió la puerta para entrar a su pueblo, a los que ustedes siguen llamando perros, a los gentiles. Dice en Hechos capítulo 14, verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios abrió la puerta a los gentiles y Dios abrió la puerta no para entrar a una religión. Dios abrió la puerta a los gentiles para entrar a un pueblo. Déjeme repetir esto, que quede claro. Dios no abrió la puerta para entrar a una religión, que es el judaísmo, no. Dios abrió la puerta a los gentiles para entrar a su pueblo, no a una religión. Quienes siguen esos pensamientos, creencias y entendimientos de los judaizantes o del judaísmo, aún se digan gentiles, sin darse cuenta, ya fueron atrapados por esa religión, por esas creencias, por esos pensamientos y por su forma de interpretar la Torá. Y esto es lo que los lleva a un estado en el que se sienten superiores o diferentes a los demás. Y claro, todo esto sucede sin que se den cuenta. Ellos nunca lo aceptarán o dirán que no se sienten diferentes. Pero los hechos muestran lo contrario. Repito, si para ellos nosotros somos los perros, los gentiles somos los perros de la Biblia, dígame si eso no es sentirse superior. Pero la realidad es que siguen siendo las mismas personas ellos también. Son las mismas criaturas, solo con más conocimiento y sabiduría que son de hombre, y solo cumpliendo reglas e instrucciones, pero son las mismas criaturas. No ha muerto en verdad el viejo hombre porque no se han convertido verdaderamente a Cristo. Y eso es lo que tienen que hacer. Ellos se tienen que convertir a Cristo, no nosotros a ellos. Entienda eso, hermano de religión. No se esté convirtiendo a ellos adoptando sus métodos, sus escritos y sus enseñanzas. Si usted adopta eso, usted ya se está convirtiendo a ellos. Y entienda que la Biblia, ya lo mostramos con la Biblia dice que ellos se tienen que convertir a Cristo para que el velo y el entendimiento embotado que está sobre ellos cuando leen la Torá de Moisés se quite. Repito, ellos se tienen que convertir a Cristo, no nosotros a ellos. No se deje deslumbrar, no se deje maravillar o fascinar como los Gálatas, con ese conocimiento de hombre que muestran, con esa sabiduría de hombre, con esos sentidos ocultos o con ese ocultismo. No se deje deslumbrar ni fascinar por esto, porque eso es lo que están haciendo. Les hacen creer que los llevan a entendimientos profundos y eso los hace sentirse bien, eso los hace sentirse más espirituales, pero solo es su sentir. Ya vimos que el sentir puede ser fácilmente engañado con lo que no es real. Porque las películas que ve en la televisión no son reales, son actores que mueven y manipulan su sentir hasta las lágrimas, si es una película triste. O mueven y manipulan su sentir hasta las carcajadas, si es un programa de comedia. Y es así como el judaísmo y los judaizantes mueven y manipulan también su sentir, haciéndolo sentir a usted más espiritual, con la cábala, con su ocultismo, con el conocimiento y sabiduría.
que son de hombre, ya lo vimos. Los ciegan para que no vean esto, los ciegan con conocimiento y con sabiduría, los deslumbran, los fascinan. Pero repito, es conocimiento, sabiduría y ocultismo de hombre. Esa es la parte del engaño de la serpiente para atraerlos a restarle importancia a los escritos del Nuevo Testamento, a los evangelios y a otros escritos de los profetas y a Cristo. Con esto los están atrapando y los están deslumbrando para alejarlos de Cristo. Y es aquí donde nacen las ataduras de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Aquí es donde nacen las ataduras de intelecto. Ya lo hemos mostrado en otra parte de esta serie. Y son ataduras que después del estudio, del tiempo y del esfuerzo que les lleva a adquirir todo eso, ese conocimiento y sabiduría, que los hace sentir más espiritual, después del tiempo y el esfuerzo que les lleva a todo eso, ya no lo van a querer dejar. Precisamente por eso son ataduras de las que tú mismo no te querrás soltar por el estudio, el tiempo y el esfuerzo que te ha costado adquirir todo eso y que te hace sentir todo eso más espiritual. Repito, por eso son ataduras. Ese nivel de sentido y entendimiento oculto que llaman sod es lo que ha hecho que la gente se pierda en significados y en entendimientos que les hacen creer que son profundos. Los pierden porque no se dan cuenta que no son significados bíblicos, no son conceptos bíblicos, son significados y conceptos que ellos dan con una interpretación oculta, dicen ellos, o con un sentido oculto. Pero hacen esto no entendiendo de lo que hablan ni lo que afirman, y diciéndose rabí o rabinos, doctores de la Torá. En un sentido oculto, lo que sea puede significarse lo que el judaísmo y los judaizantes quieran que signifique, pero no es un significado bíblico. El decir que es sentido oculto te abre las puertas para que en una palabra tú puedas interpretar lo que sea que se acomode a tu creencia, a tu concepto y a tu definición. En Deuteronomio, en el capítulo 23, en el verso 18, ahí meten a los gentiles como los perros. Los gentiles son los perros de ahí. Dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Dios, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Dios tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Los perros son los gentiles ahí. Y la ramera dicen que es la de Apocalipsis y que es todo lo que te aleja del Señor. Pero, ¿bíblicamente es eso? No. Eso es solo en su interpretación privada. El significado bíblico y según el contexto bíblico, ahí la ramera es solo una mujer ramera. No hay sentido oculto ahí. Dice el verso 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel. No haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Está hablando de una ramera como tal? Repito, ahí no hay sentido oculto. No hay interpretación oculta. No hay nivel sod ahí. No traigas el dinero de una ramera a la casa de Dios, de una mujer ramera como tal. No hay nada oculto. Pero como ya lo hemos visto, mueven y manipulan sus sentidos de interpretación, sus 4 niveles de interpretación, los mueven a conveniencia de su religión. Cuando algo no cuadra con su religión o creencia, en un sentido literal, lo mueven a oculto. Y cuando no cuadra en un sentido oculto, lo mueven a literal, como en el nacimiento del Mesías, como en el varón de dolores de Isaías 53. Ya lo hemos mostrado todo esto en los temas anteriores de esta serie. Y aquí no habla de la ramera de Apocalipsis. La ramera de Apocalipsis dice la Biblia qué es y quién es. Y dice que es una ciudad. En Apocalipsis capítulo 17, verso 18. La mujer ramera es una ciudad. Este sí es un significado, concepto y definición bíblica para la ramera de Apocalipsis. La ramera ni es una mujer, ni es todo lo que te aleja de Dios. La de Apocalipsis y de la que habla Deuteronomio en la Torá es una mujer
Lo dice muy claro en el verso 17. No haya una mujer ramera de entre las hijas de Israel. Es una mujer literal. Quieren meter un sentido oculto ahí porque quieren conectar forzadamente. En donde dice la ramera, lo quieren conectar con la ramera del Nuevo Testamento. Esto es lo que hacen aquellos judaizantes que dicen sí creer en Cristo, pero que en realidad no creen. Que solamente dicen eso para meter estos métodos, escritos y enseñanzas del judaísmo. Este es el engaño, el decir que sí creen en Cristo y luego querer hacer este tipo de conexiones. Solo buscan la misma palabra, una palabra que esté en el Nuevo Testamento, la buscan en la Torá y la conectan y ya con eso dicen, ahí está todo en la Torá. Con esto están mintiendo diciendo que sí creen en el Nuevo Testamento, están mintiendo diciendo que sí creen en Cristo, pero hacen esto para llevar su idolatría de la Torá a las religiones que sí creen en Cristo. Y traen a los que sí creen en Cristo y al Nuevo Testamento, traen su idolatría de la Torá. Y a esto añaden que no puedes traer una teología cristiana a la Torá. No se dan cuenta de lo que dicen y es triste lo que dicen. ¿Se fijan qué están diciendo con esto? No puedo traer una teología basada en Cristo Yeshua, que es una teología cristiana. No puedo traer a Yeshua a la Torá. Y luego dicen que Yeshua es la Torá. Repito, no se dan cuenta de lo que hacen. Una teología cristiana es una teología basada en Cristo Yeshua, sino que es una teología cristiana. No lo ven, no ven lo que hacen y les sucede sin darse cuenta porque ya han sido atrapados y cegados por la sabiduría y ocultismo del judaísmo. Y ya han sido atrapados y cegados por las ataduras de conocimiento y sabiduría. No se dan cuenta, pero decir esto ya es hacer menos a Cristo Yeshua. Y es alzar por encima de Cristo Yeshua a una religión que es el judaísmo. Es así como de una manera imperceptible los van alejando de Cristo y del Nuevo Testamento sin que se den cuenta. No puedes traer una teología de Cristo Yeshua que es una teología cristiana, no la puedes traer a la Torá, pero sí puedes traer a la Torá una teología basada en una religión que no cree en Cristo Yeshua como el Mesías. Sí puedes traer una teología del judaísmo a la Torá, pero el judaísmo no cree en Yeshua como el Mesías. ¿Sí se da cuenta de lo que hace? Una teología basada en Cristo Yeshua está mal si la llevas a la Torá, pero si llevas una teología basada en muchos mandamientos de hombres y basada en no creer en Cristo como el Mesías, esto no está mal si lo traes a la Torá. Repito, si ven lo que no ven, si ven que no ven lo que hacen, si ven cómo los van alejando de Cristo sin que se den cuenta con cosas profundas, con sabiduría y ocultismo de hombre. Repito, si ven que no ven lo que están haciendo, los atrapan, los ciegan con sabiduría, conocimiento y ocultismo para alejarlos de Cristo Yeshua. La serpiente es astuta. Los están llenando de sabiduría y conocimiento de hombres. Los llenan de cosas ocultas. Los llenan de gematría, de shefirot. Todo esto para que no se den cuenta que los están alejando de creer en Cristo Yeshua, el Mesías, de creer en Él como la Biblia dice que debes de creer en Él. Y les dicen que sí creen en Cristo, pero los llevan a una creencia en Cristo como dice el judaísmo. Esta es su labor. Alejarlos de Cristo como sea. El mayor atractivo del judaísmo y los judaizantes es el conocimiento, la sabiduría y la parte de Torá que sí usan y que sí es verdad, pero al mismo tiempo ese es el engaño. Usan el conocimiento, la sabiduría y la parte de Torá que usan, que es verdad, lo usan para alejarlos de creer en Cristo Yeshua como la Biblia dice que se debe de creer. Y para alejarlos de creer en el Nuevo Testamento y todo esto, obviamente, para hacerlo sin que se den cuenta. El judaísmo y los judaizantes cambian lo que dice la palabra de Dios con su sentido oculto, con sus interpretaciones, con sus midrash,
cambian lo que dice la palabra de Dios. Con eso cambian las definiciones y conceptos y dicen que es algo que se acomode a su entendimiento, a su creencia y a su religión. Lo mismo hizo la serpiente en el Edén, ya lo vimos, ya lo mostramos en otra parte de esta serie. Y hoy sigue siendo lo mismo. Hoy la serpiente sigue cambiando la palabra de Dios por medio de Midrash, por medio de escritos y por medio de judaizantes. No olvidemos cómo y con qué engaña Satanás. Satanás engaña con lo que está escrito en la Biblia. Y Satanás engaña con una sola mentira tapada con 3 verdades. Usa mucha verdad, usa más verdad que mentira para engañar. Y recuerde que el engaño tiene que parecer verdad. ¿Le parecen verdad todos esos métodos, sistemas y escritos del judaísmo? ¿Le parecen verdad? Así es como engaña Satanás. Hoy la serpiente está entrando en las religiones fascinándolos, como a los Gálatas, con sabiduría, conocimiento y ocultismo, para que no vean la desobediencia que están metiendo a través de la idolatría con el judaísmo. Los fascinan con ocultismo y sabiduría, para que no vean que los van alejando de Cristo y de creer en el Nuevo Testamento. Engañan con lo que está escrito en la Torá, metiendo sentidos ocultos o interpretaciones en el 4º nivel oculto, místico, dicen ellos. Y como es una interpretación o sentido oculto, si tú no lo entiendes como yo lo entiendo, con el sentido oculto, entonces el que no entiendes los secretos supremos de la Torá, el que no entiendes los mundos superiores o mundos espirituales, eres tú. Y eso orilla a las personas a que entiendes lo que te digo y aceptas las definiciones y conceptos que yo te doy, o eres tú el que no entiendes. Eres perro, dirían ellos. Y la Torá dice que siendo tú un perro, no te puedo dar a ti a comer de la Torá. No, hermanos, Dios no dio su palabra así. Y Cristo no enseñó así, ya lo mostramos. Y la misma Torá dice, ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Repito, los mandamientos que ordena Dios no están lejos, no están ocultos, no están en secretos, no están en secretos supremos, ni en interpretaciones sod. Dice que el mandamiento que ordena Dios no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dice el verso 14, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca está la palabra para que la cumplas. No está en sentidos ocultos, no está en secretos supremos, para que la cumplas. Muy cerca está de ti. Y aun si estuviera en secreto o en sentido oculto, es seguro que no lo vas a obtener con tu sabiduría, con tu esfuerzo. No lo vas a obtener con tu estudio, ni estudiando por niveles, ni estudiando por porciones. No lo vas a obtener por tu investigación. No es por tu esfuerzo, porque no se trata de tus fuerzas. Si obtienes sabiduría o secretos, entendimiento, conocimiento, si obtienes eso por tus fuerzas, tú eres hombre. Lo que obtengas así será de hombre. Sabiduría, entendimiento, interpretación, conocimiento, ocultismo, si lo entiendes por tus fuerzas y tú eres hombre, si lo entiendes por tu estudio, por tu esfuerzo, si lo obtienes así, será de hombre, no de Dios. No será la sabiduría oculta y el misterio de Dios, porque la sabiduría oculta y el misterio de Dios la da Dios. No tu esfuerzo, ni tu estudio, ni la cábala, ni el Talmud, ni los midrashim, ni los métodos de porciones y niveles. La misma Torá dice cómo obtienes esa sabiduría e inteligencia que dan Dios. Y no dice que sea estudiando cábala, ni sentidos ocultos, ni gematría, ni midrashim, ni esforzándote mucho, ni estudiando mucho, investigando mucho tú.
Eso sería por tus fuerzas, repito. La Torá dice cómo se obtiene la sabiduría de Dios. Y la Torá dice en Deuteronomio capítulo 4, en el verso 2, nos dice muy claro: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Dice el verso 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Dios, mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Vea qué claro lo dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál es su sabiduría y su inteligencia? Estudiar gematría, estudiar cábala, estudiar Talmud, estudiar proporciones por niveles. Estudiar así es su sabiduría y su inteligencia, entonces no viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios está en poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Esto sí lo dice la Torá. O la Torá donde dice que hay que estudiar por porciones y por niveles. ¿Ese es un mandamiento que está en la Torá? ¿O será un mandamiento que viene de hombres del judaísmo? Entonces, ¿qué está siguiendo para aprender Torá? Está siguiendo mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Como ya lo hemos visto, sí hay sabiduría oculta y el misterio de Dios, pero esta se obtiene, como dice ahí, poniendo por obra los mandamientos de Dios. La sabiduría oculta de Dios es la que Dios da y es la que Él ha preparado para los que le aman. Y los que le aman guardan sus mandamientos. Y esto vuelve a lo mismo y todo se conecta. Dios dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la sabiduría que viene de Dios la ha preparado para los que le aman. Y los que le aman guardan sus mandamientos. Y guardar y poner por obra sus mandamientos es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Todo está conectado. Y todo esto sí lo dice la Torá. Estudiar por porciones y por niveles, ¿no lo dice la Torá? Estudiar con gematría, con shefirot, ¿no lo dice la Torá? Todo nos lleva a que la sabiduría de Dios se obtiene guardando y poniendo por obra los mandamientos de Dios. Repito, no estudiando Torá por porciones y niveles, ni estudiando Torá con cábala, Talmud o Midrashim, ni estudiando gematría ni shefirot. En todo esto sí hay sabiduría, pero esta es sabiduría de hombre, no es la sabiduría de Dios. El judaísmo y los judaizantes sí tienen sabiduría, pero no es la sabiduría que viene de Dios. Si hubiera sido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo. Y esto que está precisamente en 1 Corintios capítulo 2, en los versos 7 y 8, en el verso 9 dice: son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, y los que le aman guardan sus mandamientos. Y nuestra sabiduría e inteligencia está en guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Repito, todo esto sí está conectado y sí está en la Torá. Y repito, nuestra sabiduría no está en la cábala, nuestra inteligencia no está en la cábala, en los midrashim, en el Talmud, en la gematría, no está en nada de eso. No caiga en esas ataduras de conocimiento y sabiduría. Se atan tanto a ello que entre más conocen cosas ocultas de hombre, más atados están a ese conocimiento y sabiduría que no vienen de Dios, porque no son bíblicas, son de otras fuentes, son de ancianos sabios judíos, escritos de ellos. Y son ataduras porque, repito, porque todo el tiempo, el estudio y el esfuerzo que les costó aprender los niveles de interpretación, aprender la cábala, aprender el Talmud, aprender hermenéutica y exégesis, aprender gematría, todo lo que les costó aprender esto ya no lo van a querer dejar, porque les costó. Es por eso que son ataduras de conocimiento, de sabiduría y de intelecto. Y esto los hace sentirse más espirituales. Son engañados en su sentir. Y el error suyo es que usted sigue siguiendo a su sentir, no a lo que dice la Biblia.
Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Lo veo en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.